Cordial saludo, tutora, soy Karen Vanessa Bustos Quintero, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UNAD. Este es mi documento de identidad y este es un video de sustentación para la fase número 6, aplicación de conceptos de balance y energía, en el cual estoy en el grupo número 3. Y mi tutora es la tutora Nelly Camila Yaruro. ¿Sí? Entonces, esta es mi portada. Durante todo este periodo académico hemos trabajado en un sistema, en un proceso de producción de cerveza, de la cerveza. Entonces, durante una de las fases anteriores, nuestro grupo colaborativo desarrolló este diagrama de flujo, que me permitirá explicar generalmente en qué consiste este proceso. Entonces, inicialmente tenemos nuestra cebada, que es nuestra malta en gramos, y esta va a pasar por un proceso de molino, en el cual va a ser triturada. Después va a pasar por un proceso de maceración o de mezclador, en el cual se le va a agregar agua a una temperatura de 30 grados centígrados. Y esta agua va a tener un pH entre 5,2 y 5,6 a 5,6. Después va a pasar por un filtro en el cual se va a obtener dos salidas. Primero es el afrecho, que son residuos, y segundo es el mosto, que es la disolución entre la malta, que es el material sólido, con el agua. En realidad, lo esencial para la producción de la cerveza es el mosto. Entonces, eso es lo que necesitamos. Sin embargo, este afrecho puede ser reutilizado pasándolo a otro lavado en el cual se va a agregar más agua y se va a extraer más mosto de él. Y por último, un afrecho como producto secundario. Bien, entonces como lo que necesitamos es el mosto lo pasamos a un proceso a una etapa de cocción en un evaporador, en el cual se le va a agregar lúpulo. Este va a durar unos 60 minutos a temperatura de ebullición, por lo que va a haber un cambio de fase. Ya va a haber un calor latente. Va a pasar del líquido a vapor. Y por eso vamos a obtener como una salida vapor de agua y como otra salida mosto concentrado. Entonces tenemos el mosto concentrado y este va a pasar por un proceso de enfriador en el cual va a haber un intercambio de calor, ya que va a estar a una temperatura de 15 grados. Y también va a haber un cambio de fase de vapor a líquido. Ya que tenemos el mosto frío, va a pasar por un reactor que también es un fermentador, ya que se le agrega la levadura. Sucesivamente va a pasar por un proceso en el que va a haber maduración, precipitación y sedimentación. Esta dura aproximadamente 8 días y a una temperatura de 10 grados a 20 grados centígrados. Después se trae de ahí la cerveza verde. Esta cerveza verde va a pasar por un último filtrado en el cual se va a extraer la levadura biomasa precipitada. Y por último va a pasar por un proceso de carbonatización en el cual se va a conservar, va a haber una conservación de la espuma. Y ya como última instancia el envasaje. También diseñamos estos diagramas de bloques que indican las entradas y salidas de cada una de las etapas de los procesos con especificaciones como las temperaturas, el tiempo y el pH. En sí lo que consistió esta fase, o sea, el desarrollo de esta fase número 6, es el balance de materia y el balance de energía durante todo este proceso y la relación que hay entre ambos. Aquí se evidencia el balance de materia en el cual se observa cada etapa, sus entradas y sus salidas, sus componentes, su fracción másica, su peso y su unidad. Así con cada una de las etapas: maceración, filtración, lavado, cocción. También hicimos un recuadro donde especificamos las cantidades de fermentación durante las reacciones químicas. Y por último, el total de entradas y salidas del proceso. ¿Cómo corroboramos nosotros que nuestros cálculos, nuestro balance de materia está en lo correcto? Bueno, aplicando la ley de la conservación de la materia.
Esta nos dice que el total de entradas durante el proceso debe ser igual al total de las salidas durante el proceso. Y no solo en el total resultante, sino también en cada una de las etapas. La total de entradas debe ser igual al total de salidas y así sucesivamente. Ahora nuestro balance de materia. Este balance de materia yo lo hice basándome en la etapa de cocción. Ya, solo en la etapa de cocción. Y se puede observar la relación entre los dos balances. Voy a disminuir un poco el Excel para que se observe el cambio de los dígitos. Si yo, por ejemplo, modifico, digamos, la malta, que es la cantidad inicial, ¿cierto?, durante todo el proceso. Entonces, si yo la modifico a una cantidad menor, vamos a ver el cambio de los dígitos de todo el Excel. Por ejemplo, 18. Ahí hubo una transformación de tanto en nuestro balance de materia como en nuestro balance de energía, porque están interrelacionadas. Y si lo aumentamos, por ejemplo, en 55, también hubo un cambio. Vamos a ponerlo al valor original, que es 22. Bien, ahora voy a explicar los cálculos del procedimiento que hice durante mi balance de energía. Vuelvo y recalco durante el proceso o la etapa de cocción. Bien, yo en el calor sensible nos piden la masa. Entonces en el balance de energía, de materia, perdón, se especificó que la etapa de cocción, que en este caso es la número 10, es igual a el proceso 6 y el proceso 9. Entonces acá están las entradas del proceso 6 y las entradas del proceso 9. Entonces la masa es el total del proceso 6 más el total del proceso 9. Entonces con eso se hace la masa. Aquí se ve como si yo selecciono este recuadro, pues obviamente se me van a también a graficar pues las dos cantidades que sume. Bien. Ahora, como en el calor sensible hay un aumento de la temperatura, pero no hay cambio de fase, entonces lo que hicimos en la temperatura inicial que se utilizó durante este proceso fue de 45 grados Kelvin y la temperatura final de 100 grados Kelvin. Lo que hacemos es buscar la diferencia de la temperatura. Es decir, pues la resta entre estas dos, ¿cierto? El calor es, para esta etapa utilizamos el calor específico del mosto, que es igual a 3,73. Anteriormente consultado, ¿cierto? Ese dato. Igual el calor específico del agua, que es 4,1. Algunos lo aproximan a 4,2, pero pues en este caso vamos a dejarlo en 4,1. Vamos a utilizar ese decimal. No hay pérdida de calor, la pérdida de calor está en cero. ¿Por qué? Por la ley de la conservación de la energía, ¿cierto? Entonces no va a haber pérdida del calor durante todo el proceso. ¿Cómo hallamos el calor real? Bueno, el calor real de este proceso se hace hallando el calor del mosto más el calor del agua. El calor del mosto, vamos a seleccionar aquí para que se vea todas las operaciones que se hicieron. El calor del mosto es igual a la suma ¿cierto?, de la etapa de cocción. Ya ahorita vimos que la etapa de cocción es la suma entre el proceso 6 y el proceso 9. Que para esto hallamos la masa. Es como si hubiéramos dicho que la masa prácticamente, pero ahí especificamos para la suma de las dos, para que eso da el total de la etapa de cocción. Y eso lo multiplicamos por la fracción másica del mosto, ¿ya? Y eso se multiplica por el calor específico del mosto por la diferencia de temperatura, más el calor del agua, ¿cierto?, que es igual a la masa, ¿cierto?, que se utiliza en la entrada del proceso de cocción por la fracción másica del agua utilizada durante ese proceso, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Y eso nos da un total de 27.871,9 kilojoules sobre kilogramos. Bien, ahora en el calor latente. Y el calor total pues es igual al calor real porque como no hay pérdida de calor, pues no se resta, va a ser igual. En el calor latente, durante esta etapa de cocción, el calor latente se aplica un calor, una energía en forma constante, no varía, pero hay cambio de fase.
Entonces, durante esta etapa de cocción hubo un cambio de fase de líquido a gaseoso y hay agua evaporada, por lo que el agua evaporada de esta etapa la evidenciamos en el balance de materia, que es este. La entalpía es el calor que se aplicó. En este caso se aplicó un calor o una energía de 2256,4 kilojulios sobre kilogramos, perdón. Otra vez se aplica la ley de la conservación de la energía y no hay pérdida de calor, por lo que el calor real y el calor total van a ser iguales, y el calor real lo hallamos pues multiplicando el agua evaporada por la entalpía, que es el calor aplicable. Y ya con esto pues finalizamos nuestra explicación. Muchísimas gracias.